En 1998, el mundialmente conocido arqueólogo subacuático Dr. Arturo Varela desapareció mientras cartografiaba las profundidades de la surgencia kárstica El Pozo de los Susurros en los picos de Europa. 25 años después, una cámara de buceo, liberada por un leve temblor, revelaría una verdad mucho más sombría que el trágico accidente que todos habían aceptado. La historia oficial estaba a punto de hacerse añicos, demostrando que el tiempo no siempre entierra los secretos. A veces, simplemente los preserva. La primavera de 1998 teñía de un verde intenso los valles de la comarca. El aire era puro, frío y cargado de promesas. Para el doctor Arturo Varela, aquel lugar era la antesala de la historia. No buscaba tesoros, sino respuestas. Estaba convencido de que las aguas heladas del Pozo de los Susurros ocultaban la prueba definitiva de un asentamiento prerromano, un hallazgo que obligaría a reescribir los libros de texto y cambiaría para siempre la percepción de los orígenes de la región. Su expedición era modesta, casi una empresa personal, financiada con sus propios ahorros y una fe inquebrantable. Carecía del apoyo de grandes instituciones, pero contaba con algo más valioso: el conocimiento profundo de su amigo y guía local, Marcos Vargas. Marcos no era solo un guía, era una institución en sí mismo, un hombre carismático y respetado, cuyas raíces se hundían tan profundo en aquellas montañas como las de los robles centenarios. Su sonrisa era una garantía de confianza. La relación entre ambos era un pilar fundamental del proyecto. Arturo aportaba la audacia científica y la visión académica, mientras que Marcos ofrecía el pragmatismo del hombre de montaña, el conocimiento íntimo de cada roca y cada corriente subterránea. Juntos formaban un equipo aparentemente indestructible, movido por una ambición compartida. O al menos, eso era lo que Arturo creía. La simbiosis entre el explorador y el guardián de la tierra parecía perfecta. Una alianza destinada al éxito. El Pozo de los Susurros era una leyenda local mucho antes de que Varela llegara con sus mapas y su sonar. Su nombre provenía del eco del viento que se filtraba por las grietas, creando un murmullo constante que los lugareños atribuían a antiguas voces. Para los geólogos era una maravilla kárstica, para Arturo era un archivo sumergido, una biblioteca de piedra y agua esperando a ser leída. Un lugar de una belleza tan hipnótica como peligrosa. La mañana de su última inmersión amaneció clara y fría. El sol apenas despuntaba sobre las cumbres afiladas de los picos, proyectando sombras largas sobre el campamento base. Arturo Varela revisaba su equipo con la meticulosidad de un cirujano. Cada válvula, cada junta, cada manómetro era inspeccionado 2 veces. La energía a su alrededor era palpable, la excitación de un hombre que sabe que está a punto de tocar la historia con sus propias manos, de confirmar una vida de intuiciones. Su hija de 10 años, Elena, lo observaba con una mezcla de admiración y somnolencia. Le entregó un dibujo de un buzo descubriendo un cofre del tesoro. Arturo lo aceptó con una sonrisa, guardándoselo en el bolsillo de su chaqueta. Cuando vuelva, lo que traeré será mucho mejor que un tesoro, cariño, le prometió. Traeré una historia que nadie ha contado antes. Sus palabras, cargadas de amor paternal y ambición científica, quedarían grabadas a fuego en la memoria de la niña. Marcos Vargas coordinaba las operaciones en la superficie con una eficiencia tranquila. Preparó el cabo guía, comprobó los sistemas de comunicación y le dio a su amigo una palmada en la espalda. «Ten cuidado ahí abajo, profesor. Esas cuevas no perdonan los errores», le dijo, con un tono que mezclaba la advertencia genuina con la familiaridad de su amistad. La confianza entre ambos era absoluta. El protocolo de seguridad, una coreografía ensayada hasta la perfección durante semanas de preparación. Arturo se ajustó la máscara, intercambió una última mirada con su hija y se sumergió en las aguas oscuras y heladas del pozo. La superficie se cerró sobre él, borrando su presencia en un remolino de burbujas. En la superficie,
El tiempo comenzó a transcurrir de una manera diferente, medido por el desenrollar del cabo guía y las breves comunicaciones por radio. Marcos, con los auriculares puestos, respondía con monosílabos tranquilizadores, manteniendo la calma que la situación requería. Las primeras horas transcurrieron según lo previsto. Arturo informaba de su progreso, su voz ligeramente distorsionada por el equipo, pero vibrante de emoción. Describía formaciones rocosas, pasadizos estrechos y la sensación de estar adentrándose en un mundo virgen. Confirmó haber encontrado anomalías estructurales que parecían artificiales, validando sus sospechas. La expectación en la superficie era máxima. El gran descubrimiento parecía inminente, a solo unos metros de profundidad en la oscuridad líquida. Luego, sin previo aviso, la comunicación se cortó. Al principio, Marcos no le dio importancia. Las interferencias eran comunes en un entorno geológico tan complejo. Atribuyó el silencio a una zona muerta de la señal o a un problema técnico menor. Esperó pacientemente, con la mirada fija en el punto exacto donde su amigo había desaparecido. Pero los minutos se convirtieron en una hora, y el silencio en la radio se volvió denso, pesado y ominoso. La preocupación inicial dio paso a una alarma creciente. Marcos intentó contactar con Arturo una y otra vez, su voz cada vez más tensa. «Arturo, ¿me recibes? Responde, por favor. Arturo, contesta». Solo el siseo de la estática le devolvía el eco de su propia ansiedad. El protocolo de emergencia se activó. El hombre que gestionaba el apoyo en la superficie se transformó en el primer testigo de una desaparición que estaba a punto de convertirse en leyenda. La alerta movilizó rápidamente a los grupos especiales de actividades subacuáticas, GEAS, de la Guardia Civil. La noticia se extendió por la comarca como un reguero de pólvora. El famoso arqueólogo se había perdido en las entrañas del Pozo de los Susurros. El campamento base se llenó de vehículos de emergencia, periodistas y curiosos, todos con la mirada puesta en esa boca de agua oscura que se había tragado a un hombre. La operación de búsqueda fue exhaustiva y desesperada. Durante días, los mejores buzos de rescate del país se sumergieron en el laberinto acuático, luchando contra corrientes traicioneras, visibilidad nula y temperaturas glaciales. Marcos Vargas, visiblemente destrozado, se convirtió en el eje de la operación, guiando a los equipos de rescate con su conocimiento del terreno, señalando en los mapas las posibles rutas que Arturo podría haber tomado. Su dolor parecía genuino, su dedicación inquebrantable. El público seguía la noticia con el corazón en un puño. Marcos se convirtió en el rostro de la tragedia, el amigo leal que se negaba a rendirse. Concedió entrevistas con los ojos enrojecidos, describiendo a Arturo como un genio, un explorador valiente que había pagado el precio más alto por su pasión. La narrativa del héroe trágico, reclamado por la naturaleza que tanto amaba, comenzó a tomar forma, una historia tan triste como plausible. Sin embargo, la cueva guardaba celosamente su secreto. La búsqueda no arrojó ningún resultado, ni un rastro del equipo, ni una señal del cuerpo. Lo único que recuperaron fue un fragmento del cabo guía, deshilachado y cortado de una manera que sugería que se había enganchado violentamente en una arista de roca. Era una prueba circunstancial, pero suficiente para apuntalar la teoría del accidente. Una pieza que encajaba perfectamente en el puzzle de la fatalidad. Tras 2 semanas de esfuerzos infructuosos, la búsqueda se suspendió oficialmente. Las autoridades emitieron su veredicto: muerte accidental por ahogamiento, con el cuerpo probablemente atrapado en una sección inaccesible del sistema de cuevas. El caso se cerró. Para el mundo, el doctor Arturo Varela se había convertido en una víctima más de la exploración de alto riesgo, un ícaro moderno que voló demasiado cerca de las profundidades de la Tierra. La comarca lloró a su héroe adoptivo.
Se celebró un funeral sin cuerpo, una ceremonia melancólica junto a la boca del pozo que sirvió como tumba simbólica. Elena Varela, con solo 10 años, se aferraba a la mano de su madre, demasiado joven para comprender la magnitud de su pérdida, pero lo suficientemente mayor para sentir el vacío insondable que dejaba su padre. Su mundo, antes lleno de promesas de descubrimientos, se había reducido a un silencio frío y acuático. Marcos Vargas, el amigo afligido, recibió las condolencias de toda la comunidad. Su papel durante la búsqueda le había granjeado el respeto y la admiración de todos. Con el tiempo, canalizó su supuesto dolor en un proyecto ambicioso: construir un complejo de turismo rural y de aventura en los terrenos que rodeaban el pozo, un homenaje, según él, al espíritu explorador de su amigo caído. El proyecto transformaría la economía local. La vida, como siempre, siguió su curso. El Pozo de los Susurros se convirtió en una atracción turística, un lugar de belleza y misterio con una historia trágica que contar. Los guías locales narraban la leyenda del gran arqueólogo que desapareció persiguiendo un sueño. La herida abierta en la comunidad cicatrizó lentamente, dejando tras de sí una historia aceptada, una verdad de consenso que nadie tenía motivos para cuestionar. Con los años, el recuerdo de Arturo Varela se fue desvaneciendo, convirtiéndose en una nota a pie de página en la historia de la región. Su ambicioso proyecto de reescribir la historia quedó olvidado, eclipsado por la narrativa de su trágico final. Su hija Elena creció a la sombra de esa ausencia, construyendo su propia vida y carrera, aceptando a regañadientes la versión oficial de los hechos. La paz, aunque frágil, parecía haberse instalado sobre el valle. El complejo turístico de Marcos prosperó, trayendo riqueza y empleo a una comarca que lo veía como un benefactor, un visionario que había sabido convertir la tragedia en una oportunidad. Su legado se construyó, literalmente, sobre el lugar donde su amigo había desaparecido. Se erigió como el pilar de la comunidad, un hombre hecho a sí mismo, cuyo éxito era la prueba de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Pero la verdad, a diferencia de los recuerdos, no se erosiona. Permanece intacta, esperando pacientemente en la oscuridad. Durante 25 años, la versión de Marcos Vargas fue la única historia conocida, una ficción cuidadosamente elaborada que había resistido el paso del tiempo. El relato del accidente era una losa de piedra que sellaba un secreto mucho más profundo y turbio. La comunidad había aceptado la tragedia y había seguido adelante, construyendo su presente sobre los cimientos de una mentira. Pero bajo la superficie del pozo, y en el corazón de esa mentira, la verdad aguardaba su momento, encapsulada y preservada. Lo que nadie sabía era que la clave para desvelar el engaño no estaba enterrada en lo más profundo, sino escondida a plena vista. ¿Quién se había beneficiado realmente del silencio de Arturo Varela? 25 años habían transformado el paisaje que rodeaba el Pozo de los Susurros. Donde antes solo había un campamento base rudimentario, ahora se erigía el próspero complejo rural Varela Vargas, un homenaje paradójico al hombre desaparecido. Cabañas de lujo, rutas de senderismo y un centro de interpretación geológica habían convertido la tragedia en un motor económico. Marcos Vargas, ahora un patriarca canoso y respetado, era el artífice de esta metamorfosis, un hombre cuyo éxito parecía haber nacido de las cenizas de la pérdida de su mejor amigo. Un relato de superación que nadie se atrevía a poner en duda. La vida en la comarca transcurría con la plácida monotonía de la montaña hasta una mañana de otoño de 2023. A las 9:47, la tierra emitió un breve y profundo quejido. Un temblor de baja intensidad, apenas perceptible para la mayoría, sacudió los cimientos de los picos de Europa durante unos segundos. No hubo daños ni heridos, ni siquiera la necesidad de emitir un comunicado oficial. Fue un simple reajuste de las placas tectónicas,
un suspiro geológico que, sin que nadie lo supiera, acababa de cambiar el curso de la historia y de despertar un secreto dormido. El sismo, aunque insignificante en la superficie, tuvo consecuencias en las profundidades del Pozo de los Susurros. En las galerías sumergidas, la vibración desprendió sedimentos y pequeñas rocas, alterando la morfología interna del sistema kárstico de una manera sutil pero decisiva. Una grieta, sellada durante un cuarto de siglo por la calcificación y los detritos, se abrió ligeramente, lo suficiente para liberar un objeto que había mantenido cautivo. Un objeto que el agua, en su lenta danza, comenzó a empujar hacia zonas más accesibles de la cueva, como si la propia tierra estuviera lista para confesar. Un equipo de geólogos, contratado por el complejo de Marcos, realizaba inspecciones de seguridad rutinarias tras el temblor. Su misión era cartografiar cualquier cambio estructural que pudiera afectar a las rutas de espeleobuceo turístico que se ofrecían. Fue durante una de estas inmersiones de control, en una cámara lateral a unos 50 metros de profundidad, cuando uno de los buzos notó algo anómalo. Un objeto de forma extraña, cubierto por una gruesa capa de limo y concreciones minerales, yacía parcialmente enterrado en el lecho de la cueva, visible gracias al nuevo ángulo de la luz que se filtraba por la grieta recién abierta. La curiosidad profesional venció a la rutina. Con sumo cuidado, el equipo extrajo el objeto y lo llevó a la superficie. Tras una limpieza inicial, la forma se volvió inconfundible. Era una carcasa submarina de alta resistencia, un modelo de finales de los años 90, diseñado para soportar presiones extremas. Era un equipo obsoleto, una reliquia de otra época de la exploración subacuática. La carcasa estaba notablemente bien conservada. Su aleación de titanio y polímeros había resistido la corrosión del agua helada. Dentro, protegida por las juntas herméticas, se intuía la silueta de una cámara de vídeo. El hallazgo fue reportado inmediatamente a la Guardia Civil, siguiendo el protocolo para descubrimientos de material antiguo en la zona. Un sargento del CEPRONA, la Unidad de Protección de la Naturaleza, se hizo cargo del artefacto. Al inspeccionar la carcasa, encontró una pequeña placa metálica con un número de serie grabado a láser. Una simple consulta en la base de datos de material desaparecido conectó ese número con un informe archivado hacía 25 años, el inventario del equipo del doctor Arturo Varela, declarado perdido junto a él en 1998. La historia oficial acababa de recibir su primera fisura. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en la costa gallega, la doctora Elena Varela dedicaba su vida al océano. Ahora, una prestigiosa bióloga marina había canalizado el legado de su padre hacia el estudio y la conservación de los ecosistemas marinos. Había construido una vida sobre la aceptación de la tragedia, una paz frágil cimentada en la versión oficial del accidente. El fantasma de su padre era una presencia constante, una mezcla de inspiración y dolor sordo, un capítulo de su vida que creía cerrado para siempre, sellado por el tiempo y el agua. La llamada telefónica la recibió en su laboratorio, rodeada de pantallas que mostraban imágenes de sonar del fondo marino. La voz al otro lado era la de un joven sargento de la Guardia Civil de Cantabria, formal y respetuoso. Le informó del hallazgo con una precisión aséptica que no lograba ocultar la magnitud de la noticia. Le habló de un temblor, de una inspección rutinaria y de una cámara con un número de serie que coincidía. Para Elena, cada palabra era un martillazo contra el muro de resignación que había tardado 25 años en construir. El mundo de Elena se detuvo. El laboratorio, el océano, su investigación, todo se desvaneció, reemplazado por la imagen de su padre sonriendo mientras guardaba su dibujo en el bolsillo. La posibilidad, por remota que fuera, de que esa cámara contuviera respuestas, era a la vez una esperanza insoportable y una fuente de terror.
La herida que creía cicatrizada se abrió de golpe, sangrando recuerdos y preguntas que había reprimido durante toda su vida adulta. Sabía que no tenía elección. Debía volver al lugar que se lo había quitado todo. Su viaje de regreso a los picos de Europa fue un peregrinaje a través de un pasado doloroso. El paisaje, aunque familiar, le resultaba ajeno, contaminado por el complejo turístico que llevaba el nombre de su padre como una lápida comercial. Al llegar, la recibió el mismo sargento que la había llamado, un hombre joven y tenaz llamado David Rivas, cuya mirada denotaba una curiosidad que iba más allá del simple deber profesional. Él sería su primer y único aliado en la tormenta que estaba a punto de desatarse. El encuentro tuvo lugar en una sala austera del cuartel de la Guardia Civil en Potes. Sobre una mesa de metal, envuelta en una tela protectora, estaba la cámara. Para Elena no era un simple objeto, era un fantasma materializado, una cápsula del tiempo que había viajado 25 años desde las profundidades para entregar un mensaje. El sargento Rivas le explicó la situación. El caso estaba oficialmente cerrado, pero este hallazgo constituía una nueva evidencia que justificaba, como mínimo, un análisis forense exhaustivo del contenido de la cinta. Con manos temblorosas, Elena tocó la carcasa fría. El metal, picado por décadas de inmersión, se sentía como la piel de un animal prehistórico. Era el último objeto que su padre había tocado, el último testigo de sus momentos finales. La carga emocional de aquel instante era abrumadora, una mezcla de dolor por la pérdida y una incipiente llama de determinación. Por primera vez desde que era una niña, sintió que la historia del accidente, esa narrativa tan pulcra y conveniente, podía no ser la verdad. El sargento Rivas le explicó que la recuperación de los datos sería un proceso delicado. La cinta magnética del interior, una H8, era extremadamente frágil después de tanto tiempo sumergida, a pesar de la protección de la carcasa. Necesitarían un laboratorio especializado en recuperación de datos forenses, un procedimiento costoso y lento que requeriría autorización judicial. La burocracia amenazaba con ralentizar un descubrimiento que había esperado un cuarto de siglo para salir a la luz. Pero Elena Varela no era la misma niña de 10 años que había visto a su padre desaparecer. Era una científica respetada, con recursos y una red de contactos en el ámbito académico y tecnológico. Se negó a que la verdad quedara atrapada en un laberinto de trámites. Movilizó sus propios fondos y contactó con uno de los mejores especialistas en recuperación de datos de Europa, un antiguo colaborador de la universidad, que le debía un favor. La investigación oficial seguiría su curso, pero ella iniciaría una paralela, más rápida y personal. El especialista, un hombre meticuloso llamado Javier, recibió la cámara en su laboratorio de Madrid como si fuera una pieza de museo. Advirtió a Elena de los riesgos. La cinta podría desintegrarse al primer intento de reproducción. El proceso debía realizarse en una sala limpia, extrayendo la cinta magnética de su casete original y digitalizándola fotograma a fotograma, un trabajo de una paciencia infinita. Cada minuto de grabación recuperado sería una victoria contra el tiempo y el olvido. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de espera para Elena. Se instaló en un pequeño hotel del pueblo a la sombra del imperio de Marcos Vargas. El hombre la recibió con una muestra de dolor y afecto perfectamente coreografiada, ofreciéndole sus condolencias renovadas por la reapertura de la herida. Su rostro mostraba la aflicción de un amigo leal, pero en sus ojos, Elena creyó percibir una fugaz chispa de inquietud, una sombra que no encajaba con la fachada del benefactor de la comarca. Marcos le habló del hallazgo como un milagro agridulce. Quizás ahora puedas tener un cierre definitivo, Elena, saber que luchó hasta el final, como el héroe que era. Sus palabras estaban diseñadas para reforzar la narrativa del accidente, para guiar la interpretación de cualquier cosa que pudiera aparecer en esa cinta.
Era un intento sutil de controlar un relato que por primera vez en 25 años se le escapaba de las manos. Elena asintió, guardándose sus crecientes sospechas para sí misma. Mientras tanto, en Madrid, el trabajo de Javier avanzaba lentamente. El proceso de estabilización de la cinta fue un éxito. El primer paso, el más crítico, se había superado. Comenzó la laboriosa tarea de digitalización. Elena recibía informes diarios, escuetos y técnicos, que no hacían más que aumentar su ansiedad. Señal de vídeo detectada. Fragmentos de audio recuperados. Cada mensaje era una gota de esperanza en un océano de incertidumbre, acercándola a una verdad que temía y anhelaba a partes iguales. La noticia del hallazgo se filtró a la prensa local, presentándose como un epílogo conmovedor a una vieja tragedia. Los titulares hablaban de la posibilidad de ver las últimas imágenes del valiente explorador. La comunidad, liderada por la opinión de Marcos, se preparó para un último homenaje, para ver el testamento visual de su héroe caído. Nadie, excepto quizás el propio Marcos, imaginaba que lo que la cámara estaba a punto de revelar no era un final heroico, sino el prólogo de una investigación por asesinato. Finalmente, tras una semana de trabajo ininterrumpido, llegó la llamada de Javier. «Lo tenemos, Elena. Hemos recuperado casi el 90% del metraje. Hay varios archivos de vídeo. La mayoría parecen registros de la inmersión, y hay un último archivo. El audio es claro, pero la imagen está muy movida». La pausa al otro lado de la línea fue casi tan elocuente como sus palabras. El momento de la verdad había llegado. La historia oficial estaba a punto de ser confrontada. Elena voló a Madrid esa misma tarde. El sargento Rivas, entendiendo la importancia del momento y saltándose ligeramente el protocolo, la acompañó. Ambos sabían que estaban a punto de cruzar un umbral. En la penumbra del laboratorio de Javier, se sentaron frente a un monitor de alta definición. El primer archivo recuperado apareció en la pantalla, listo para ser reproducido. Era una ventana a un día de primavera de 1998, un portal directo a los últimos momentos de la vida de Arturo Varela. El corazón de Elena latía con una fuerza desbocada. Iba a ver a su padre de nuevo, a escuchar su voz. Iba a presenciar el descubrimiento por el que había dado su vida. Pero también sabía que, en esos fotogramas parpadeantes, podía esconderse una verdad mucho más oscura, una que podría destruir la paz de toda una comarca y la imagen del hombre al que una vez consideró un segundo padre. La verdad estaba allí, a un solo clic de distancia, esperando ser liberada. Javier pulsó la tecla de reproducción. La pantalla cobró vida con una imagen acuática, teñida de verde y azul. Se oía el sonido rítmico de la respiración a través de un regulador y la voz de su padre, distorsionada por el agua, pero inconfundible, vibrante de emoción. «Lo he encontrado. Es increíble, es más grande de lo que jamás imaginé». Elena contuvo el aliento, con los ojos fijos en la pantalla, sin saber que estaba a punto de presenciar no solo un descubrimiento arqueológico, sino también la prueba de un crimen. El primer vídeo mostraba claramente los monolitos sumergidos, las estructuras que confirmaban la teoría de su padre. Era la prueba de su genio, el legado que le habían robado. La emoción inicial de Elena dio paso a una tensión creciente a medida que avanzaban los archivos. Sabía que se acercaba al final, a la última grabación, al fragmento caótico que Javier había mencionado. El aire en la sala se volvió denso, cargado de una expectación casi insoportable. El sargento Rivas observaba en silencio, su rostro impasible de investigador profesional, pero sus nudillos blancos, aferrados al borde de la mesa, delataban su tensión. Estaba presenciando la reapertura de facto de un caso de persona desaparecida que estaba a punto de reclasificarse con una palabra mucho más siniestra. Ambos sentían que no solo estaban viendo una grabación, sino que estaban a punto de desenterrar un cuerpo
que nunca había sido encontrado. La transición al último archivo fue abrupta. La imagen se volvió un caos de movimiento y oscuridad, como si la cámara hubiera caído. Pero el audio, como había advertido Javier, era nítido. Se escuchaban dos voces discutiendo, sus palabras resonando con una claridad aterradora en las paredes de la cueva. Una era la de su padre. La otra, inconfundible, familiar y heladora, era la de Marcos Vargas. La conversación que se desarrolló a continuación destrozaría 25 años de mentiras. Elena se inclinó hacia adelante, con cada fibra de su ser concentrada en las voces que emergían del pasado. La discusión giraba en torno al descubrimiento y sus implicaciones. Su padre hablaba de protección del patrimonio, de un legado para la historia. Marcos hablaba de ruina económica, de un complejo turístico que era su única salida. La tensión escalaba con cada palabra. El tono amistoso desaparecía para dar paso a una desesperación fría y peligrosa. La grabación capturó el sonido de un forcejeo, el chapoteo violento del agua y luego un golpe sordo y húmedo. Un sonido horrible, inequívoco. A ese golpe le siguió un jadeo ahogado y luego un silencio profundo, roto únicamente por el goteo rítmico del agua de una estalactita cercana. El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que la grabación se cortara. En esa ausencia de sonido residía la confesión. El accidente era un asesinato, la búsqueda una farsa. El impacto en la sala fue total. Elena se quedó sin aire, una mano cubriendo su boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. El sargento Rivas, por su parte, ya no era un observador pasivo. Su mente de investigador procesaba la evidencia a una velocidad vertiginosa. Tenían la prueba, tenían el móvil, tenían la voz del asesino. El caso de la desaparición del doctor Arturo Varela acababa de reabrirse oficialmente como una investigación de homicidio. La cinta no solo había revelado cómo murió Arturo Varela, sino también por qué. Había desmantelado la figura del amigo leal y revelado al hombre desesperado que se escondía detrás. Había transformado a la víctima de un accidente en la víctima de un asesinato y al héroe de la comunidad en un criminal. La verdad, preservada milagrosamente en una cápsula de titanio, había emergido finalmente de las profundidades para reclamar justicia. El silencio que siguió a la reproducción de la cinta en el laboratorio de Madrid fue más profundo y aterrador que el del propio pozo de los susurros. Para Elena, el sonido del golpe y el jadeo ahogado de su padre se repetían en un bucle infinito en su mente, un eco que borraba 25 años de una falsa paz. El sargento David Rivas, por su parte, había pasado de ser un simple facilitador a convertirse en el principal investigador de un caso de homicidio. La grabación no era solo una reliquia del pasado, era una declaración jurada desde la tumba, una acusación directa que la tecnología moderna había resucitado. El caso de la desaparición accidental del doctor Arturo Varela quedaba oficialmente cerrado, y en su lugar se abrían las diligencias previas por el asesinato de un hombre cuyo legado había sido enterrado junto a su cuerpo. La primera acción de Rivas fue asegurar la cadena de custodia de la cámara y la cinta digitalizada. Catalogada como Prueba A, se convirtió en el epicentro de una investigación que ahora debía moverse con la máxima discreción y celeridad. Informó a sus superiores y a la jueza de instrucción de Potes, quien, tras visionar la prueba, no dudó en reabrir el caso bajo secreto de sumario. La maquinaria judicial, lenta pero implacable, se ponía en marcha. Elena, aunque consumida por el dolor, sintió una oleada de fría determinación. Ya no buscaba consuelo, sino justicia. Su conocimiento científico y su conexión personal con el caso la convertían en una pieza indispensable, una asesora no oficial, que Rivas aceptó de inmediato, reconociendo que la intuición de una hija podía ver matices que un expediente policial jamás revelaría.
El siguiente paso era el más delicado: confrontar a Marcos Vargas. Rivas se presentó en el complejo turístico, un imperio construido sobre los cimientos de una mentira. Marcos lo recibió en su despacho, un espacio amplio con vistas a las montañas, decorado con fotos de expediciones y premios al emprendimiento. Su actitud inicial fue de cálida colaboración, la del patriarca preocupado por la reapertura de viejas heridas. Sin embargo, cuando Rivas le informó del hallazgo de la cámara y, sin revelar el contenido del audio, le preguntó por los detalles exactos de su comunicación con Arturo aquel día, la fachada de Marcos comenzó a mostrar sus primeras fisuras. Su sonrisa se tensó, sus respuestas se volvieron evasivas y calculadas, sembrando la primera semilla de la duda oficial. Marcos Vargas insistió en la narrativa que había perfeccionado durante un cuarto de siglo. Habló de la pasión de Arturo, de sus riesgos calculados, de la última comunicación en la que su amigo sonaba eufórico por un hallazgo inminente. Describió el corte abrupto de la señal como un fallo técnico, algo habitual. Su relato era pulcro, ensayado y emotivo, el de un hombre que había memorizado su papel a la perfección. Pero Rivas, con el audio del asesinato resonando en su memoria, escuchaba cada palabra como una pieza de una elaborada ficción. ¿Cómo podía un hombre mantener con tanta frialdad una mentira que ocultaba una violencia tan brutal? La pregunta flotaba en el aire del despacho, invisible pero palpable. Elena, por su parte, se sumergió en el pasado de su padre de una forma que nunca antes se había atrevido. Solicitó acceso a todos sus diarios de campo, cuadernos de notas y correspondencia personal, material que había permanecido almacenado en cajas en el desván de la casa familiar. Cada página era una conversación póstuma. Encontró anotaciones detalladas sobre la geología del pozo, sus teorías sobre el asentamiento y, lo más importante, referencias a sus conversaciones con Marcos. En una entrada fechada una semana antes de su muerte, Arturo escribía sobre la creciente preocupación de Marcos por las implicaciones económicas del descubrimiento, una nota que ahora adquiría un significado siniestro y premonitorio. La investigación oficial comenzó a reconstruir la línea de tiempo de 1998, contrastando los hechos conocidos con la nueva y terrible verdad. El atestado original de la Guardia Civil de la época era sorprendentemente escueto. Describía una búsqueda exhaustiva pero sin éxito, y concluía con la teoría del accidente, apoyada firmemente por el testimonio del único testigo, Marcos Vargas. Rivas notó la ausencia de ciertos informes técnicos como un análisis más detallado del cabo guía recuperado. Parecía como si la investigación se hubiera cerrado con una prisa inusual, aceptando la versión más sencilla sin cuestionarla. ¿Fue simple negligencia o hubo algo más, una influencia externa, que guió la conclusión? El sargento Rivas decidió que era crucial reexaminar la única prueba física recuperada en 1998, el fragmento del cabo guía. La pieza había permanecido en el depósito de pruebas del cuartel, olvidada en una bolsa sellada. Rivas la envió a un laboratorio de criminalística en Madrid, solicitando un análisis con las técnicas más avanzadas. Quería saber si la rotura fue por tensión y abrasión contra la roca, como se asumió, o si había indicios de una acción deliberada. La ciencia forense moderna podía leer historias en fibras y metales que en los 90 eran invisibles, y esa cuerda podía ser el segundo testigo silencioso del crimen. Paralelamente, Elena y Rivas comenzaron a buscar a los testigos de la época. Muchos se habían mudado o habían fallecido, pero localizaron a un guardia civil ahora jubilado, el sargento mayor Jiménez, que había participado en la búsqueda inicial. En la terraza de su casa, con vistas a los mismos picos que habían sido escenario de la tragedia, el anciano recordó el caso con una claridad sorprendente. Mencionó que siempre le había extrañado la calma de Marcos Vargas durante la operación. Mientras todos estaban frenéticos, Marcos parecía dirigir la búsqueda con una eficiencia fría, casi como si supiera que no iban a encontrar nada.
un detalle que en su momento atribuyó al shock, pero que ahora, a la luz de los nuevos hechos, apestaba a control. Otro testimonio crucial provino de una mujer que regentaba el único bar del pueblo en 1998. Recordaba perfectamente la mañana de la desaparición. Aseguró que Marcos Vargas no había estado en el campamento base todo el tiempo, como había declarado. Lo vio bajar al pueblo a media mañana, con la excusa de necesitar más suministros. Su furgoneta estuvo aparcada detrás del bar durante casi una hora. No entró a comprar nada. ¿Qué hizo durante esa hora? ¿Dónde fue? La coartada de Marcos, su presencia constante en la superficie monitorizando la inmersión, se desmoronaba. Aquella hora sin testigos se convertía en una ventana de oportunidad, un agujero negro en su relato que ahora exigía una explicación. Con cada nueva pieza, el retrato de Marcos Vargas como el amigo leal se desvanecía, reemplazado por el de un manipulador calculador. Elena analizó las finanzas de su padre de aquella época. Descubrió que Arturo había invertido una suma considerable en la compra de los terrenos adyacentes al Pozo de los Susurros, no para sí mismo, sino para asegurar su protección. Había puesto las escrituras a nombre de una sociedad conjunta con Marcos, confiando en él para gestionar la conservación del lugar. Marcos no solo había traicionado su amistad, había pervertido el sueño de su amigo, construyendo su imperio comercial sobre la misma tierra que Arturo había intentado proteger de la explotación. El análisis forense de la cinta de vídeo también arrojó nuevos datos. Los especialistas de Madrid lograron estabilizar algunos fotogramas del último archivo, el del ataque. Aunque la imagen era un caos de movimiento, consiguieron aislar varios fotogramas en los que se veía una pared de roca específica. Utilizando los mapas de la cueva que el propio Arturo había dibujado y comparándolos con sonares modernos, el equipo de geólogos pudo triangular la ubicación exacta de la agresión, una antecámara conocida como la Galería del Silencio, un punto que no estaba en la ruta de exploración declarada por Varela. Esto demostraba que Arturo se había desviado, probablemente siguiendo un descubrimiento imprevisto, y Marcos lo sabía. La presión sobre Marcos Vargas comenzó a aumentar de forma indirecta. Rivas solicitó sus registros financieros de 1998, amparado en el secreto de sumario. Los resultados fueron reveladores. Lejos de ser el emprendedor de éxito que aparentaba, en aquella época Marcos estaba al borde de la quiebra. Acumulaba deudas importantes y el proyecto del complejo turístico no era una ambición, sino su única y desesperada tabla de salvación. El descubrimiento de Arturo, que habría convertido la zona en un santuario protegido e intocable, no solo habría frustrado sus planes, lo habría sentenciado a la ruina económica absoluta. El móvil del crimen, antes una mera sospecha, ahora se solidificaba con la fuerza de los números. Marcos, sintiendo el cerco invisible estrecharse a su alrededor, comenzó a cometer errores. Empezó a hablar del caso con gente del pueblo, intentando reforzar su imagen de víctima y amigo afligido. Se quejaba de cómo la hija de Arturo, cegada por el dolor, estaba removiendo el pasado de forma innecesaria. Sus acciones, diseñadas para generar simpatía, tuvieron el efecto contrario en Rivas. Eran los movimientos de un hombre culpable que intentaba controlar la narrativa, una campaña de relaciones públicas para contrarrestar una investigación de la que oficialmente no debería saber nada. Su paranoia se estaba volviendo su peor enemiga, confirmando las sospechas del sargento. Llegaron los resultados del laboratorio sobre el cabo guía. El informe fue concluyente. El microscopio electrónico de barrido reveló que las fibras de Kevlar no se habían deshilachado por abrasión. Mostraban un corte limpio en un ángulo específico, consistente con una cuchilla de buceo afilada aplicada con una fuerza considerable. Además, encontraron micropartículas de un polímero específico en el corte, un material que no correspondía a la composición de las rocas del pozo. La teoría del accidente, la pieza central de la coartada de Marcos, quedaba científicamente refutada.
El cabo no se rompió. Alguien lo cortó deliberadamente para simular un enganche y asegurar que Arturo Varela no pudiera regresar a la superficie. Cada nueva evidencia era un martillazo contra el muro de mentiras que Marcos había construido. La coartada de la hora de la desaparición era falsa. El móvil económico era abrumador. La causa de la rotura del cabo guía era un sabotaje. Y, sobre todo, tenían su voz en una cinta, discutiendo y atacando a Arturo. Rivas y Elena tenían una montaña de pruebas circunstanciales y una prueba directa de audio, pero sabían que un buen abogado podría intentar sembrar la duda sobre la integridad de una grabación de 25 años. Necesitaban algo más, una prueba física irrefutable que conectara a Marcos con el momento exacto del asesinato. El sargento Rivas volvió a citar a Marcos Vargas, esta vez en el cuartel de la Guardia Civil. El ambiente ya no era cordial. Rivas le presentó las incongruencias en su testimonio de 1998, la declaración de la dueña del bar, las dudas del sargento jubilado. Marcos lo negó todo con una indignación perfectamente actuada. Atribuyó las discrepancias a los estragos del tiempo en la memoria, al trauma, al caos de aquellos días. Se presentó como la víctima de una caza de brujas, un hombre cuyo único crimen fue querer honrar la memoria de su amigo. Su actuación era magistral, la de un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley en la comarca. Elena observaba la entrevista desde una sala contigua a través de un espejo unidireccional. Ver al hombre que la había consolado en el funeral de su padre, al que consideraba casi un tío, mentir con esa frialdad le revolvía el estómago. Pero su mente de científica analizaba cada gesto, cada microexpresión. Notó que cuando Marcos hablaba de Arturo, sus ojos se desviaban siempre hacia la izquierda. Cuando hablaba de sus negocios o del complejo, miraba directamente al sargento. Era un pequeño tic, quizás insignificante para un policía, pero para ella era la brújula que señalaba la diferencia entre la verdad y la mentira en su discurso. La investigación parecía haber llegado a un punto de máxima tensión. Tenían al culpable, sabían cómo y por qué lo hizo, pero Marcos Vargas estaba atrincherado detrás de su reputación y su poder local. Era la palabra de un pilar de la comunidad contra una grabación antigua y un cúmulo de pruebas que su defensa intentaría desacreditar una por una. La frustración comenzaba a hacer mella en el equipo. ¿Cómo podían hacer que la verdad fuera tan innegable que ni el mejor abogado pudiera resquebrajarla? Necesitaban el eslabón final, la prueba trofeo que lo uniera todo. Esa noche, incapaz de dormir, Elena volvió a revisar los diarios de su padre. No buscaba pistas sobre el crimen, sino consuelo en sus palabras. Fue entonces cuando encontró una anotación que había pasado por alto. Describía un regalo que le había hecho a Marcos por su cumpleaños, un mes antes de la expedición, un cinturón de lastre de buceo, hecho a medida por un artesano de la costa, con una hebilla de acero inoxidable, grabada con las iniciales de ambos, A et un embourva, un regalo entre amigos, un símbolo de su pasión compartida. Una idea terrible y brillante comenzó a formarse en su mente. Recordó el audio de la grabación. Justo antes del golpe se escuchaba un sonido metálico, un tintineo agudo y rápido que los técnicos habían atribuido al equipo chocando contra la roca. Pero, ¿y si no era eso? ¿Y si era el sonido de la hebilla de ese cinturón de lastre al ser desabrochado a toda prisa para ser usado como un arma contundente? El corazón de Elena se aceleró. Si lograban aislar ese sonido y demostrar que correspondía a esa hebilla específica, y si Marcos todavía conservaba ese cinturón, tendrían el arma homicida. La hipótesis era audaz, casi una fantasía forense, pero era la única vía que les quedaba. Elena llamó a Rivas en mitad de la noche, su voz vibrante de una excitación febril. Le explicó su teoría, la conexión entre el diario de su padre, el sonido en la cinta y el posible objeto físico. Para cualquier otro policía podría haber sonado descabellado, pero Rivas había aprendido a confiar
en la mezcla única de instinto y rigor científico de Elena. La casa de la prueba definitiva acababa de encontrar un nuevo y prometedor objetivo. La estrategia cambió por completo. Ya no se trataba de acumular más testimonios ni de rebatir la coartada de Marcos. Ahora el objetivo era uno solo: encontrar ese cinturón de lastre. Necesitaban una orden de registro para la propiedad de Marcos, algo difícil de conseguir basándose en una teoría sobre un sonido. Rivas sabía que tendría que presentar un caso impecable ante la jueza, conectando cada punto: el diario, el análisis de audio mejorado y el perfil psicológico de un hombre que guardaría un recuerdo de su mayor triunfo, por macabro que fuera. El equipo de sonido de Madrid recibió una nueva instrucción: aislar y analizar el tintineo metálico de la grabación. Debían crear una huella sónica del objeto, una firma acústica única que pudiera ser comparada si encontraban el cinturón. La tecnología que había desenterrado el crimen ahora se afinaba para identificar el arma. La investigación se había transformado en una carrera contrarreloj, una apuesta arriesgada que dependía de un objeto que podía haber sido destruido o perdido hacía décadas. Marcos Vargas, ajeno a esta nueva línea de investigación, creía haber superado la tormenta. Había resistido el interrogatorio y confiaba en que la falta de un cuerpo y de pruebas físicas contundentes jugaría a su favor. Continuó con su vida pública, inaugurando una nueva ala en su complejo, sonriendo para las cámaras, proyectando la imagen de un hombre intocable. No sabía que Elena y Rivas no buscaban en el pasado, sino que estaban a punto de llamar a la puerta de su presente, buscando un trofeo de su crimen. La jueza, tras una larga reunión con Rivas en la que éste expuso meticulosamente la cadena de razonamientos de Elena, finalmente accedió. La evidencia era circunstancial, pero la coherencia de la teoría era lo suficientemente fuerte como para justificar la intromisión. Emitió una orden de registro para la residencia principal de Marcos Vargas y para su despacho en el complejo. El asalto final a la fortaleza del Patriarca estaba preparado. La tensión era máxima, pues todos sabían que si no encontraban ese cinturón, el caso podría desmoronarse para siempre. Mientras los equipos de la Guardia Civil se preparaban para ejecutar la orden al amanecer, Elena se sentó a orillas del Pozo de los Susurros. El agua oscura y tranquila reflejaba las estrellas, guardando sus secretos como lo había hecho durante 25 años. Sentía a su padre más cerca que nunca. La verdad estaba al alcance de la mano, una verdad que había costado una vida y que había sido protegida por una comunidad entera. La investigación ya no era solo sobre un asesinato, sino sobre la frágil naturaleza de la memoria y la corrosiva persistencia de las mentiras. El equipo de análisis de sonido envió un informe preliminar esa misma noche. La huella acústica del tintineo era compleja. No se trataba de un simple choque de metal, sino de dos piezas metálicas de diferente aleación y masa que vibraban juntas. Esta firma era tan específica que sería casi imposible de replicar por azar. Si encontraban un objeto que produjera un sonido idéntico, tendrían una prueba con el mismo peso que una huella dactilar. La ciencia estaba lista para dar su veredicto. La reconstrucción de la verdad había sido un proceso arduo, un mosaico de recuerdos olvidados, datos forenses y deducciones brillantes. Habían desmantelado la narrativa oficial pieza por pieza, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo la superficie de una comunidad próspera. Habían demostrado que Marcos Vargas tenía el móvil, la oportunidad y la personalidad despiadada para cometer el crimen. Ahora, todo dependía de un único objeto, un regalo de amistad que se convirtió en un arma mortal. El sargento Rivas miró el expediente sobre su mesa. Contenía la historia de dos hombres, uno que buscaba la verdad de la historia y otro que la había reescrito para su propio beneficio. La balanza de la justicia,
desequilibrada durante 25 años, estaba a punto de encontrar su centro. La investigación había expuesto las mentiras, pero solo la prueba física podía garantizar la condena. La pregunta que ahora flotaba en el aire era tan fría y clara como el agua del pozo. La cinta había revelado la confesión de un asesino y la investigación había desnudado sus mentiras. Pero para encerrar a un hombre como Marcos Vargas, necesitaban algo más que sombras y ecos. Necesitaban el objeto que había dado el golpe mortal. ¿Y si la prueba más condenatoria de todas no estaba perdida en las profundidades, sino exhibida con orgullo, escondida a plena vista en la colección privada del propio asesino? El amanecer rompía el horizonte de los picos de Europa con una paleta de colores fríos y puros, una belleza serena que contrastaba brutalmente con la tensión de la operación que se ponía en marcha. Un convoy discreto de vehículos de la Guardia Civil avanzó por los caminos sinuosos que llevaban a la finca de Marcos Vargas. No había sirenas, solo el crujido de los neumáticos sobre la grava y el latido colectivo de los corazones de quienes sabían que estaban a punto de derribar a un rey en su propio castillo. El sargento Rivas, al frente, sentía el peso de 25 años de justicia aplazada sobre sus hombros, una responsabilidad que se materializaba en la orden de registro que guardaba en su bolsillo. Elena Varela esperaba en un mirador a varios kilómetros de distancia, observando el valle despertar. No se le permitió estar presente en el registro, pero su mente estaba allí, en cada habitación de esa casa construida sobre el silencio de su padre. El frío de la mañana le calaba los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que atenazaba su alma, una mezcla paralizante de esperanza y terror. Si su teoría era correcta, encontrarían la prueba. Si se equivocaba, Marcos Vargas quedaría blindado para siempre y la verdad se sumergiría de nuevo en la oscuridad. Esta vez de forma definitiva. Era el todo o la nada, una apuesta final contra un fantasma del pasado. Marcos Vargas, despertado por el timbre insistente, recibió a la comitiva judicial con una estudiada mezcla de sorpresa e indignación. Vestido con una bata de seda, proyectaba la imagen de un patricio ofendido por la intromisión de los plebeyos. Su abogado, alertado por una llamada urgente, no tardó en llegar, hablando de derechos y de acoso. Pero la orden era impecable y el rostro del sargento Rivas no mostraba ni una fisura de duda. Mientras los agentes se desplegaban por la casa con una eficiencia silenciosa, Marcos los observaba desde el salón, con una copa de coñac en la mano, un monarca presenciando un golpe de estado que creía destinado al fracaso. La búsqueda fue metódica y exhaustiva. Los agentes revisaron despachos, cajones y archivos, buscando cualquier cosa que pudiera conectar a Marcos con el pasado. Pero la verdadera diana de la operación era su estudio personal, un santuario dedicado a su propia leyenda. Las paredes estaban cubiertas de mapas antiguos, fotografías con personalidades y premios a su visión empresarial. Era la sala de trofeos de un hombre que se había construido a sí mismo, un monumento a la narrativa de éxito que había vendido a toda la comarca. Rivas sabía que si Marcos había guardado algo, estaría allí, escondido a plena vista, en el corazón de su ego. Fue entonces cuando Rivas lo vio. En una vitrina de caoba y cristal, junto a un sextante de latón y un amonite pulido, había una colección de objetos de buceo antiguos, y en el centro, sobre un soporte de terciopelo rojo, reposaba un cinturón de lastre de plomo. No era un modelo cualquiera. La hebilla, de acero inoxidable, brillaba bajo la luz del flexo. Rivas se acercó, y el mundo pareció reducirse a ese pequeño objeto. Grabadas en el metal, casi borradas por el tiempo pero aún legibles, estaban las iniciales que Elena le había descrito: Av and M. Ubo. El arma homicida no había sido desechada, había sido convertida en una pieza de museo personal. El aire en la habitación se volvió denso. Rivas hizo una seña al equipo forense que se acercó con el maletín de recolección de pruebas.
La expresión de Marcos, que había observado la escena desde el umbral con una sonrisa de superioridad, se congeló. El color abandonó su rostro mientras veía cómo los técnicos, con guantes de látex, abrían la vitrina. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico apenas contenida. El trofeo de su victoria secreta, el símbolo de su impunidad, estaba a punto de convertirse en la prueba irrefutable de su crimen. Había subestimado a la hija de su amigo, había subestimado la persistencia de la verdad. Con una delicadeza quirúrgica, el cinturón fue extraído de su soporte y depositado en una bolsa de pruebas sellada. Cada movimiento era documentado por una cámara. Para un observador externo era un procedimiento rutinario. Para los presentes, era la culminación de una cacería de 25 años. El objeto que había aplastado el cráneo de Arturo Varela y había sellado su tumba acuática estaba finalmente bajo custodia. La mentira que había sostenido la vida de Marcos Vargas y el bienestar de toda una comarca acababa de ser extraída de su corazón como una bala de plomo. El rey estaba, por fin, desnudo. La llamada de Rivas a Elena fue breve, su voz contenida pero cargada de una victoria sombría. «Lo tenemos, Elena. Estaba exactamente donde dijiste». Al otro lado de la línea, Elena se derrumbó. El alivio y el dolor la golpearon con la fuerza de una ola. Se apoyó en el capó de su coche y por primera vez desde que había vuelto a Los Picos, lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de catarsis, la liberación de un cuarto de siglo de incertidumbre y de una pena que nunca había podido procesar por completo. La justicia para su padre ya no era una esperanza abstracta, era un objeto físico en una bolsa de pruebas. El escenario del enfrentamiento final se trasladó al cuartel de la Guardia Civil en Potes. La sala de interrogatorios era un espacio funcional y austero, la antítesis del opulento estudio de Marcos. Sentado frente a Rivas, con su abogado a su lado, Marcos había recuperado parte de su compostura. Su estrategia era clara: negarlo todo, atribuir el cinturón a un simple recuerdo de su amigo, un regalo que atesoraba. Estaba listo para una batalla legal larga y costosa, confiado en que su poder y su reputación podrían sembrar la duda razonable en cualquier jurado. Aún creía que podía controlar la historia. Rivas comenzó el interrogatorio sin preámbulos. Dejó que el silencio se asentara antes de pulsar el play en un altavoz. La sala se llenó con el audio de la cueva, la discusión sobre el futuro del terreno, la voz desesperada de Marcos, la firmeza de Arturo. Marcos escuchó con el rostro impasible, como si oyera una ficción radiofónica. Cuando sonó el golpe sordo, seguido del silencio, su abogado intervino, desestimando la grabación como ruido ambiguo e inadmisible, un artefacto de una tecnología obsoleta que no probaba nada. La defensa estaba preparada para desacreditar la prueba principal. Fue entonces cuando Rivas jugó su primera carta. Presentó el informe del análisis de la huella sónica, explicando cómo los especialistas habían aislado el tintineo metálico que precedía al golpe. Describió la firma acústica como una huella dactilar sonora, única e irrepetible. El abogado de Marcos se mofó, calificándolo de pseudociencia desesperada, pero la confianza de Marcos comenzó a vacilar. La precisión científica del ataque era algo para lo que no estaba preparado. Su crimen, un acto de violencia cruda y pasional, estaba siendo diseccionado con la frialdad de un laboratorio. Entonces, Rivas deslizó la bolsa de pruebas sobre la mesa. Dentro, el cinturón de lastre parecía absorber toda la luz de la sala. Las iniciales AV y MIB eran una acusación silenciosa. «Este cinturón, su trofeo», dijo Rivas, con voz queda, «no solo produce un sonido idéntico al de la grabación cuando su hebilla es golpeada. La firma acústica es una coincidencia del 100%. La ciencia no miente, señor Vargas». El abogado se preparó para objetar, pero Rivas no había terminado. Guardaba el golpe de gracia para el final,
la pieza que haría que todo el castillo de naipes se viniera abajo. Pero eso no es todo, continuó el sargento, su mirada fija en los ojos de Marcos. Mis colegas del laboratorio son muy meticulosos. Encontraron algo más en la hebilla, protegido en una microfisura del grabado, a salvo del agua durante todos estos años. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio. Encontraron restos de tejido epitelial. El ADN no se degrada tan fácilmente en condiciones de frío y baja oxigenación. El ADN coincide sin ningún género de duda con el de Arturo Varela. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración entrecortada de Marcos Vargas. El mundo de Marcos se desintegró en ese instante. La ciencia, la misma disciplina que su amigo Arturo había venerado, lo había atrapado. No había defensa posible contra una prueba de ADN. El ingenio de su amigo, reflejado en la mente analítica de su hija, lo había alcanzado desde la tumba. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero él no reaccionó. Su mirada estaba perdida, fija en el cinturón. La fortaleza de mentiras que había construido durante 25 años se había derrumbado, ladrillo a ladrillo, hasta dejarlo expuesto y vulnerable. La verdad finalmente lo había acorralado. La confesión no llegó como un torrente, sino como un goteo lento y amargo, las palabras de un hombre que se ahoga en su propio pasado. Comenzó a hablar con una voz hueca, desprovista de toda la arrogancia y el carisma que lo habían definido. Admitió la discusión, la desesperación por sus deudas, y cómo el descubrimiento de Arturo, que para el mundo era un tesoro, para él era la firma de su sentencia de muerte económica. El complejo turístico no era un sueño, era su única vía de escape, y Arturo se interponía en su camino. Relató el momento exacto del crimen con una claridad espeluznante. No fue un plan, fue una explosión de rabia. Cuando Arturo se negó a retrasar el anuncio del hallazgo, una furia ciega se apoderó de él. En la estrecha galería sumergida vio el cinturón de lastre que llevaba a Arturo. En un movimiento rápido se lo arrancó y, sin pensarlo 2 veces, lo usó como un arma. Un solo golpe, brutal y certero. El amigo que le había regalado ese cinturón se desplomó en silencio, su vida apagándose en las aguas heladas que tanto amaba. El horror no terminó ahí. Marcos describió con una frialdad escalofriante cómo ocultó el crimen. Sabía de la existencia de un sumidero más profundo en el sistema de cuevas, una cima inexplorada que los mapas no registraban. Arrastró el cuerpo de Arturo hasta el borde de esa fosa abisal y lo dejó caer en la oscuridad infinita. Luego cortó el cabo guía para simular el accidente y ascendió a la superficie para interpretar el papel de su vida, el del amigo desconsolado que lideraría una búsqueda que él mismo se encargaría de que fracasara. Rivas le hizo la pregunta que Elena necesitaba que le hiciera. ¿Por qué guardó el cinturón? La respuesta de Marcos heló la sangre de quienes la escucharon a través del sistema de audio. No fue por remordimiento ni por un descuido. Lo guardó como un recordatorio del día en que tomó las riendas de su destino, el día en que eligió su propia supervivencia, por encima de la vida de su mejor amigo. Era el pilar fundacional de su imperio, un amuleto macabro que simbolizaba su renacimiento. El cinturón no era un arma, era su piedra filosofal. Con la confesión grabada y firmada, el procedimiento fue rápido. Marcos Vargas fue detenido formalmente y acusado de asesinato. La imagen del patriarca de la comarca, el hombre que había traído la prosperidad, saliendo esposado del cuartel de la Guardia Civil, fue una onda de choque que sacudió los cimientos de la comunidad. La historia que todos habían aceptado como una tragedia se reveló como una farsa cruel y el benefactor resultó ser un asesino. La verdad, cuando finalmente emergió, fue más devastadora de lo que nadie podría haber imaginado. La noticia de la confesión corrió como la pólvora. El pueblo, que había vivido durante un cuarto de siglo bajo la sombra de una mentira confortable, se vio obligado a un doloroso despertar,
Hubo incredulidad, luego ira y finalmente una profunda sensación de traición. El hombre al que habían admirado había construido su éxito sobre los huesos de su amigo. La prosperidad de la que disfrutaban estaba manchada de sangre. La comunidad entera tuvo que enfrentarse a su propia complicidad pasiva, a su voluntad de no hacer las preguntas difíciles. En los meses siguientes, el legado de Arturo Varela fue completamente restaurado. Su descubrimiento, validado por expertos internacionales, fue aclamado como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo en la región. El Pozo de los Susurros y los terrenos circundantes fueron declarados bien de interés cultural, recibiendo la protección que Arturo siempre había deseado para ellos. Su nombre, antes asociado a una muerte trágica, se convirtió en sinónimo de genio, visión y sacrificio. La historia finalmente se contaba como debía ser. Elena Varela se encontró una última vez a la orilla del pozo. El agua, antes una superficie opaca que ocultaba una pérdida insondable, ahora era un espejo tranquilo. Ya no era una tumba sin nombre, sino el lugar de descanso de un héroe. El cuerpo de su padre nunca sería recuperado de las profundidades de la cima, pero su espíritu, su verdad, había salido a la luz. Por primera vez, Elena no sintió el peso de la ausencia, sino la calidez de la memoria. El cierre no era perfecto, pero era real, una paz agridulce ganada a pulso. El juicio fue rápido. Con la confesión y las pruebas forenses, la condena fue inevitable. Marcos Vargas fue sentenciado a la pena máxima por asesinato, destinado a pasar el resto de sus días en una celda, un final irónico para un hombre que había convertido una cueva en la base de su reino. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. El sistema legal había puesto el punto y final a un capítulo oscuro, cerrando el expediente con la única palabra que importaba: culpable. La comunidad comenzó su lento proceso de curación. El complejo rural Varela Vargas fue rebautizado, eliminando el nombre del asesino de su fachada. Los guías turísticos cambiaron su relato. Ya no contaban la leyenda de un accidente, sino la historia real de un descubrimiento, una traición y la búsqueda incansable de la verdad por parte de una hija. El pozo seguía susurrando, pero sus voces ya no hablaban de misterio, sino de memoria. El tiempo, al final, demostró ser un aliado de la verdad. Durante 25 años, una mentira había florecido, echando raíces profundas y dando frutos prósperos. Pero la verdad, como el agua que se filtra a través de la roca kárstica, es paciente e implacable. Puede permanecer oculta en las cámaras más oscuras, sumergida bajo el peso de la conveniencia y el miedo, pero nunca desaparece. Siempre encuentra una grieta, una vibración, una oportunidad para emerger y reclamar su lugar bajo el sol, demostrando que no hay secreto que pueda permanecer enterrado para siempre.